Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema, digamos, en materia previsional, que es la jubilación. Tanto se está hablando estos días, o se habló, de diferentes proyectos de modificación a la ley. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hacer un repaso de lo que es la jubilación, cuáles son los requisitos, los diferentes tipos de jubilación que existen y algunas dudas que la podemos resolver a la hora de querer jubilarnos o estar ahí previo a que nos falten unos añitos para poder ser beneficiario de esta prestación. Bueno, los requisitos principales sabemos que son en una edad de 60 años para las mujeres y una edad de 65 años para los hombres. Esto es de forma general, si bien existen otras edades para diferentes tipos de trabajos, esta es la regla general. Después vamos a ver algunas excepciones. Y 30 años de aporte en un empleo, digamos, registrado, ya sea autónomo, monotributista o empleo en relación de dependencia. Sabemos también que si, por ejemplo, nos excedemos del límite de edad de los 60 o 65 años, pero no cumplimos con la edad, digamos, con los años de aporte, por cada 2 años que nos excedamos, nos van a computar uno como año de aporte. Es decir, por ejemplo, una mujer de 62 años que tiene 29 años de aporte, esos 2 años se los computamos contra un año de aporte y estaría en condiciones de poder jubilarse. Bueno, ¿cuáles son los pasos, digamos, para gozar de estos beneficios? Recuerden que la semana pasada estuve hablando un poco de lo que era la clave de seguridad social, es decir, la clave fiscal, por así decirlo, pero de ANSES. Así es. Bueno, es una clave que la sacan por internet, responden algunas preguntas y si todo va bien el sistema se las otorga, si no tienen que llegarse a las oficinas de ANSES para que ellos mismos, digamos, les realicen ese trámite. Una vez que tenemos la clave, lo primero que les recomiendo es verificar que tengamos toda nuestra historia laboral cargada en el sistema de ANSES. Es decir, que veamos año tras año, mes a mes, que todos los trabajos registrados que tuvimos figuren en el padrón de ANSES. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en el caso que no figuren vamos a tener que demostrar que hemos trabajado en tal lugar o de forma independiente por diferentes periodos, lo cual hace que, imagínense, una persona que eh, empezó a trabajar en el año 80 tiene que ponerse a buscar los recibos de sueldo o alguna certificación de servicios de aquella época, sería muy... Así es, muy trabajoso. Generalmente ANSES tiene todo actualizado, han hecho una digitalización de todo este padrón, pero siempre se puede traspapelar algo y faltar algún periodo, lo cual no sería conveniente porque pensaríamos que estamos en edad de jubilarnos y cuando vamos a la grilla, digamos, de ANSES vemos que nos faltan medio año, un año y bueno, no sería lo conveniente. Y esto, Mauri, disculpa, ¿lo podés consultar con esta clave? Sí. Así es, así es. Ustedes entran a historia laboral dentro de una vez que ingresan la clave y van a ver ahí el listado de todos los empleos registrados que tuvieron y o digamos empleos independientes, ya sea autónomo o monotributista. Seguramente. Así es. Nunca tirar los recibos de sueldo, o siempre guardarlos, ser prolijos, ordenado por año, por mes. Eso está bastante bueno. Otra de los pasos es consultar los datos personales del grupo familiar. Podría ser que tengamos, como para el caso de las asignaciones, los datos familiares desactualizados, nos falte el CUIL de alguno de nuestros hijos, del cónyuge, datos propios, veamos que esté todo actualizado, en el caso que falte algún dato, presentamos lo que es, digamos, la actualización de vínculo familiar a través de una cartilla, eso es un trámite que se presenta en la ANSES personalmente. Solicitamos un turno, ya sea web o llamando al 130,
a través del teléfono y nos presentamos el día del turno con toda la documentación que nos solicite. Allí ANSES estará en condiciones de, digamos, proceder a darnos o no el beneficio jubilatorio. Obviamente para esto también es muy, pero muy importante asesorarse con un abogado, obviamente matriculado, que nos ayude porque por ahí son cuestiones medio que no las entendemos. Esto viene de leyes, de artículos y bueno, puede que trabajemos 15 años como independiente y otros 15 en relación de dependencia, ahí se entra a complicar un poquito. Bueno, ¿cuál es la documentación que tenemos que presentar? Para los trabajadores en relación de dependencia, todas las certificaciones de servicio y remuneraciones. De no ser posible esta documentación, puede ser, como dije, recibo de sueldo, comprobante de afiliación de la obra social, declaración jurada que acredite servicios, etcétera. Por eso es muy importante guardar estos documentos. Y para los trabajadores autónomos, ellos tienen que realizar un trámite que, que es conocido, que se denomina SICAM. El trámite es de solicitud de determinación de deuda y situación de revista de autónomos, una declaración jurada en donde nosotros consignamos todos los aportes que hemos realizado. En el caso que nos falte algún aporte podemos o pagarlos, esto es lo que se dice compramos años de aporte, o bien realizamos una moratoria para terminar de pagar la deuda que tengamos de los meses que no hemos pagado. Recuerden que en el caso de los empleados en relación de dependencia, es nuestro empleador, a través de un formulario, el formulario 931, quien ingresa los aportes de seguridad social y las contribuciones. En cambio, cuando nosotros somos o autónomos o monotributistas, somos nosotros mismos los obligados a ir mes a mes a pagar, digamos, lo que es la cuota esta mensual jubilatoria, que incluye otro servicio. Bien, Mauro. Bueno, en un ratito vamos a hablar acerca de este proyecto que hay que respirar justamente la edad. Porque hay algo que es cierto, ¿no? Que también está cambiando un poco la experiencia de vida, ¿no? De las personas. Eso es cierto, Así es. ¿no? Por ahí uno lee las notas muy exageradas, ¿no? A los promedios a los cuales quieren jugarlo. Pero el margen de sí está cambiando, ¿no? Yo una persona de 60 años actualmente sigue activa. Pero bueno, te dejo continuar y en un ratito lo charlamos, ¿sí? Así es, así como vos comentabas. Quería comentarles también que existen otro tipo de jubilaciones o prestaciones. Por ejemplo, el retiro por invalidez es una jubilación cuando tenemos una incapacidad mayor o igual al 66%. Esto obviamente lo evalúa y lo determina una junta médica. Estamos en condiciones de jubilarnos porque obviamente no teniendo una incapacidad tan grande así no estamos en condiciones de trabajar. Existe también la jubilación en lo que es los empleados rurales. Para ellos se les requiere solamente 10 años de aporte, siendo que es un trabajo bastante forzoso y una edad de 67 años. Obviamente al ser menor la cantidad de años de aporte es mayor el aporte que ellos realizan en porcentaje mes a mes cuando se les paga el sueldo. Y después tenemos la famosa pensión, que la pensión vamos a hablar también de estas modificaciones que se las quiere modificar o tocar un poquito. Existen dos tipos de pensiones. Pensiones sabemos que es cuando un integrante del grupo familiar directo fallece, es la prestación que va a cobrar el viudo o los hijos, depende de cuál sea el caso. Tenemos la pensión directa, que es cuando el causante, digamos, la persona fallecida, estaba trabajando, digamos, tenía un trabajo activo, y la pensión derivada, que es cuando fallece mientras es jubilado. ¿Qué requisitos son necesarios para cobrar esta pensión? Bueno, tener 5 años, haber vivido por 5 años anteriores a la muerte, acreditar estos 5 años, o 2 años en el caso que existen hijos reconocidos por ambos. Y va a ser esta pensión del 70% de la jubilación, es decir, un poco menos de lo que cobraba,
pero un 70% representa una buena suma de dinero, que obviamente está destinado a solventar los gastos que aportaba a la familia esta persona que ya no está. Mauri, ¿me puedes contar que es del 70% la detención, de tanto como cuando fallece estando activo, como cuando fallece jubilado? Así es, así es. De todas formas, al estar activo, al tener menos años de aporte, hay un cálculo de cuántos sería la jubilación y se aplica el 70% sobre eso. Existe también una pensión, digamos, que la cobran los hijos, en el caso bueno, que se cumplen ciertos requisitos, en donde el 50% lo va a cobrar el viudo o la viuda y el 20% por hijo lo van a cobrar, digamos, cada hijo. Siempre que la suma de todo esto no excede el 100% de la jubilación que venía cobrando el causante. Bien, Mauri. ¿Qué otro tipo de jubilación? Me decías que tenés algunos, cuáles, había algunos trabajos, como este que decías, en los cuales la gente se jubila antes. Yo sé que yo tengo una pregunta con respecto a la gente que trabaja más, digo, por ejemplo, viste que antes había gente que trabajaba 40 años de servicio, 45 años en un mismo lugar, ¿no? Entonces, vos nombrabas esto de que cada 2 años se computa uno. Eso impacta de manera directa en el sueldo, ¿verdad? Así es. Bien, Es decir, cada 2 años que nos excedamos de la edad. de la edad jubilatoria, no de los años de aporte. Si nos excedemos en los años de aporte va a ser mejor la jubilación que vamos a cobrar porque se hace a través de un cálculo. Ajá, bien, ahora entiendo. O sea que si yo tengo 40 años de servicio en tal lugar, esos 10 años de más que yo seguí trabajando, porque podría, porque la empresa lo aceptó, etcétera, van a impactar directamente en mi sueldo durante los Exactamente. 10 años, ¿no? Exactamente, sí, No sí, sí. pasándolo al 50% de población Claro, sí, 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 sí. antes. Bueno, sí. Y después, bueno, no sé si estuvieron leyendo seguramente que el gobierno ha analizado modificar lo que es la ley de jubilación por diferentes factores. Tengamos en cuenta que de el presupuesto de la nación, un 40%, lo cual es bastante alto, casi la mitad, está destinado a todo lo que es jubilaciones y seguridad social. Por ende, se está tratando, hay diferentes asesores que van indicando diferentes propuestas para eh, tomar una solución a esto. Obviamente es una solución no en corto plazo, sino esto va a ser a largo plazo para no afectar a los que se están por jubilar o a los trabajadores, digamos, que ya están jubilados y a los que están en término medio, digamos. ¿Cuáles son algunas de estas propuestas? Bueno, hay algunos que asesoran aumentar 5 años la antigüedad para jubilarnos, es decir, 5 años de vida, de forma voluntaria, es decir, aquel que lo acate va a cobrar una mejor jubilación, obviamente, a cambio de trabajar 5 años más. Y bueno, y hay diferentes también propuestas de ambos lados, como por ejemplo, alargar la edad voluntaria de los 5 años que decía, pero también existe la posibilidad de igualar a la mujer con el hombre, es decir, que ambos se jubilen a, a los 65 años. Ah, bien, lugar para arriba, digamos. Exactamente, exactamente para arriba. Y a la mujer se le computaría por cada año, por cada hijo, perdón, que tenga un año de servicio. Es decir, si la persona tiene 3 hijos, con 27 años de aporte, ya estaría en condición de jubilarse. Cosa que actualmente no está funcionando. No está funcionando, sí está funcionando en otros países. Se utiliza este método. Lo cual obviamente resulta lógico porque cada hijo hay que mantenerlo, desgasta también un poco a la persona en lo que es la energía y bueno, eh, se puede analizar, no es una mala propuesta. Otro temita también que aquí sí se puede entrar en discusión quieren eliminar lo que es la pensión.
Cuando nace la pensión, en la época, hay que situarse en la época cuando todo, digamos, surge. Al momento de nacer la pensión, no, la mujer era muy raro que trabajara. Hoy en día las mujeres son muy activas, trabajan un montón, hasta a veces más que el hombre, en lo que es la casa y obviamente en el trabajo. Pero en la época que se pensó la pensión, las mujeres no trabajaban. Por ende, cuando el marido fallecía, digamos quedaban viudas, no tenían una prestación para subsistir, porque era el único ingreso que tenían en la familia. Entonces crea lo que es la pensión. Hoy en día se dice, ¿por qué una persona va a cobrar doble sueldo si no, digamos, trabajó toda su vida, tiene su haber jubilatorio? ¿Por qué debería cobrarlo dos veces? O una vez y un 70% más. Entonces son diferentes formas de darle una solución a nuestro sistema previsional, del cual, bueno, como mencioné, ocupa una gran parte del presupuesto nacional. Claro, ¿no? En esto de intentar manejar el gasto público, empiezan a jugar, bueno, justamente esas variantes. Ahora la pregunta es, ¿no? Con una jubilación mínima de la nación, o bueno, incluso de la provincia, digo, una persona sola que pierde a su pareja, habría que preguntarse si podría vivir con su sueldo. Aparte de si podría vivir con su sueldo, si está todavía apta para seguir trabajando. Digo, una mujer de 63, 64 años que cobra, en este caso, si dejara de cobrar la pensión de su marido o cónyuge, no sé si está apta para poder seguir trabajando o si realmente la vamos a seguir haciendo trabajar, ¿no? Porque uno dice, yo laburo 60 años, ¿sí? Y hacer qué, porque una realidad también es que en los primeros años que se jubilan las personas, muchos siguen trabajando, ¿no? Porque no les alcanza. Después hay un punto que ya no pueden porque no es físico. Pero entonces, quizás dentro de este régimen o dentro de estas nuevas normativas, hay que ver a quién se le aplica, ¿no? Pensándolo en un futuro en donde la vejez va a ser mucho más lenta, digamos, de llegar, donde la expectativa de vida se va a estirar. Lo digo actualmente en estos 60, 70 años, seguir haciendo trabajar me parece algo bastante complejo, ¿no? Así es, algo bastante, bueno, ilógico, ¿no suena? De todas formas, se piensa esto a largo plazo para no perjudicar, obviamente, Claro, sí, a sí. esas personas. Sí, Por eso actualmente no se podría aplicar directamente. actualmente no, seguramente esto es muy descartable. En el tema de la pensión, bueno, mencioné que también sería muy difícil. Vos me decías que con una jubilación mínima o una pensión, imagínense, no les alcanza a los jubilados para vivir. Imagínense si se quita la pensión, sería más complicado aún. Pero bueno, algo que tampoco, para volver con el tema, que tampoco acompaña con todo esto, es que uno de cada tres trabajadores lo hace en forma irregular, es decir, digamos, no registrado, lo cual esto empeora toda la situación jubilatoria, porque esas personas al momento de querer contar con una jubilación no la tendrían, ni tampoco estarían aportando mientras trabajan para aquellos jubilados activos, quise decir. Claro, 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 sí, porque nosotros tenemos que recordar que nuestro sueldo actualmente, más allá de que estamos bueno, generando un sueldo a largo plazo, estamos actualmente, los números jubilados, Así es. ahora. Tenemos un Sí, sistema previsional que se llama solidario, es decir, aquellos trabajadores activos solventan a los jubilados en el momento. perfecto, bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, me quedo con esto, pero en este país cada vez hay más trabajo en negro, entonces bueno, eso quizás en un futuro puede llegar a afectar, desde mi opinión, ¿no? Al sistema Así previsional. es, así es. Ujú. Contemos también que, por ejemplo, un aporte que hace un trabajador del 11% de su remuneración bruta, más un 10,17% de contribuciones de su empleador, es un monto muchísimo mayor al que hace un monotributista.
Es decir, imagínense la jubilación del monotributista al lado de un trabajador que siempre lo hizo en relación de dependencia. No por menospreciar a los monotributistas, ellos, digamos, a los trabajadores independientes todos los días tienen que levantar, abrir su negocio, ejercer su profesión, etcétera, para el día de mañana, digamos, tener una sustentabilidad. Claro, sí, sí, se entiende. Preguntarte por ahí con respecto, bueno, a esto, al último tiempo, las notas, creo que de ahí, y creo que fue una de las que más apareció, ¿no? Con esto de que vamos a vivir hasta los 200 años, en un futuro, que uno, a ver, a esta altura es un loco, sin duda, ¿no? Pero, si, qué sé yo, en el año 1920, que vas a vivir hasta los 80, 80 y pico, bien, también, te decían, no, loco, ¿no? Pero, digo, es mucho, pero pensando en eso, pensando en que el promedio de vida va a elevar, porque cada vez la tecnología avanza, cada vez hay más cosas, digo, sin duda que quizá nuestro régimen necesita un cambio, necesita un bruto, ¿no? Pero hace, me parece, mucho tiempo, ¿no? Que está saliendo normativa nueva. Así es, bueno, esto se está evaluando de aplicarlo de manera gradual, que no sea algo de golpe para no afectar, digamos, como dije, a los trabajadores actuales y a los jubilados actuales. En cuanto a la vida de una persona, si bien, digamos, al estar un poco más activa, se pareciera que se prolongase, también todo lo que es la tecnología, hacernos vivir, digamos, siempre el día al día bastante agitado y bastante rápido. Hay que ver cómo se Claro, compensa esto claro, y tenés cuánto razón, va a ser la ¿no? esperanza de vida de acá a 50 años o a 100 años. Claro. Bueno, parece entonces, no saber si estamos, o si estamos, estamos con lo justo, capaz. Así es, hay que ver. De suerte, sí, sí. Mauri, preguntarte, en esto que decía Jessica, hacía referencia a que, claro, cada vez hay más trabajo en el desierto, pero también hay que tener en cuenta que cada vez para el empleador, para el patrón, es más complicado y genera más gasto tener a alguien en blanco. Preguntarte si eso es así, Mauri, concretamente. Si el trámite administrativo es costoso, es tedioso. En realidad el trámite administrativo no es, digamos, costoso. Lo que es costoso es la contribución y el aporte, obviamente, que hacen los trabajadores. Obviamente estamos hablando de la obra social de una persona, la jubilación de una persona, por lo cual el empresario no debería achicarse a lo que es, digamos, este tipo de costos, porque si bien son algo costosos, están contribuyendo a la seguridad, tanto sea RT, jubilación, prestaciones médicas en cuanto a la obra social, de un trabajador que está, digamos, poniendo el lomo, por así decirlo, todos los días en su empresa para que este trabajador independiente también pueda vivir. Entonces hay que analizarlo un poco también. Claro, claro. Bueno, Mauri, perfecto, entonces se ha entendido muy claro. No sé si te queda alguna cosita más por repasar, Mauri, algún puntito, o si hay alguna pregunta más. Bien, quería, bueno, consultar porque aquí nos dice un mensaje aquí al Facebook. Dice por ahí tener cuidado porque hay muchos abogados principalmente que en un tiempo, no sé si seguirá todo esto, pero cuando estaba el boom, entre comillas, de las jubilaciones de ama de casa, había varios y varias que se aprovechaban de todo eso, entonces le hacían todo el trámite y después le retenían una cifra bastante importante bueno, a las señoras en este caso. Entonces, acá advierte un oyente tener cuidado también cuando se contrata de alguna manera a un profesional, en este caso el abogado. Así es, como cualquier profesional, siempre hay que tener en cuenta este tipo de precauciones. Obviamente lo que recomiendo es consultar si ese profesional está matriculado para asegurarnos de que, digamos, es un buen profesional y no es un abogado trucho, por así decirlo. Bien, perfecto, entonces, Mauri. Bueno, jubilación tradicional del día de hoy, bastante claro todo el panorama. Y bueno, habrá que ver, por lo pronto todo sigue igual, no se ha aplicado ningún cambio, por lo pronto todo sigue exactamente igual. Así es, ni siquiera todavía hay un proyecto de ley, son todas sugerencias que se van haciendo. Bien, así que bueno, por ahora, si usted es varón, hasta los 65 años va a tener que trabajar, si es mujer, hasta los 60, cuando
30 años de aporte como mínimo, Así es. a no ser que alguno de esos casos especiales, como acabas de nombrar, invalidez, o alguno de los trabajos donde, Rurales, por ejemplo. rurales, donde hay riesgo digo, en cuanto a salud, o la policía, por ejemplo, también, que se jubilan antes, creo que no, 45 años, una cosa así. Así es, Me algo así, parece sí, sí, sí. que es algo así de edad, bueno, donde obviamente están exponiendo su vida a ciertas situaciones cuales pueden ser afectadas, es entendible, ¿no? Pero más o menos es esto. Mauri, ¿alguna cosita más en necesito algo que quieras dejar de gente? Para recordar que en marzo y en septiembre de cada año se actualizan estos haberes jubilatorios, así que a tener en cuenta que el mes que viene van a recibir un aumento. Perfecto. Entonces, bueno, contador Mauricio, como cada martes con nosotros, hablando acerca de temas muy interesantes en donde nos desburra un poco, ¿no? Porque uno tiene algunas preguntas, algunas dudas que por ahí cree que son tontas, pero por ahí son generalizadas, ¿no? Por ahí uno dice, no, ¿qué voy a preguntar esto? Pero son generalizadas. 154 212 901, tu teléfono personal, 154 212 901, si no, pueden encontrarlo en su estudio por la tarde que está ubicado en Chile 233. Chile 230. Mauri, perfecto, entonces, muchísimas gracias y quédate con un bien. Hasta la semana que viene, un gran saludo a todos ustedes.